En pleno siglo XXI, ¿te imaginas un barco completamente invisible para los radares? La Guardia Costera estadounidense hizo un descubrimiento tan increíble que parece sacado de una ficción, un misterioso barco azul que desafiaba toda la tecnología moderna. Lo que encontraron en su interior reveló una operación criminal tan sofisticada que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre el poder del crimen organizado en el mar. Esta historia extraordinaria ocurrió justo bajo nuestras narices, y lo más perturbador, puede que esté repitiéndose en este mismo momento. Es exactamente lo que veremos hoy, pero antes, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta para no perderte los próximos vídeos. En una increíble mañana de patrullaje marítimo, algo muy curioso llamó la atención de la Guardia Costera estadounidense. Como esos momentos en los que te das cuenta de que algo no está en su lugar, pero no puedes identificar exactamente qué, los oficiales se encontraron frente a un misterio que comenzaba a dibujarse en el horizonte, poniendo a prueba no solo su experiencia, sino también su capacidad de decisión. Imagina la sensación de avistar algo que, inicialmente, parecía solo un pequeño punto lejano, pero que poco a poco se fue revelando mucho más grande de lo que aparentaba. Es como cuando guardas una cantidad de dinero y, al contarla después de un tiempo, descubres que tienes más de lo que pensabas. La tripulación, experimentada en patrullas marítimas, sintió esa sensación en el estómago que antecede a grandes descubrimientos. Lo que comenzó como otro día de patrullaje rutinario estaba a punto de convertirse en algo misterioso e inexplicable. La ganancia del día no sería en valores monetarios, sino en experiencias que marcarían para siempre la vida de esos hombres. El punto en el horizonte crecía, y con él también aumentaba la tensión en el aire, como si el mismo océano susurrara advertencias sobre lo que estaba por venir. A medida que la embarcación de la Guardia Costera se acercaba, algo increíble e inexplicable comenzaba a revelarse. El radar, equipo de poder indiscutible en el mar, simplemente no detectaba el barco misterioso. Era como si estuvieran frente a un fantasma marítimo, algo que desafiaba toda la tecnología y experiencia acumulada por la tripulación a lo largo de los años. El tono de azul del barco era algo muy curioso, casi hipnótico, como si hubiera sido pintado con las mismas aguas del océano. ¿Sabes cuando miras algo y tus ojos tardan en procesar lo que están viendo? Así era exactamente. La experiencia marítima de los guardias costeros, construida durante años, parecía insignificante frente a ese enigma flotante. El silencio a bordo era ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de las olas golpeando el casco. Era como si el dinero del mundo no pudiera comprar una explicación para ese fenómeno. El barco azul flotaba sobre las aguas como una miraje, desafiando todas las leyes de la física y la lógica marítima, mientras su presencia misteriosa comenzaba a despertar los más profundos instintos de cautela en la tripulación. Era increíble cómo todos los intentos de comunicación parecían ser absorbidos por el vacío. Los oficiales, con todo su poder y experiencia en situaciones tensas, intentaban establecer contacto a través de todos los canales posibles. Era como ese momento en el que intentas desesperadamente llamar a alguien importante, pero todas las llamadas caen en el buzón de voz, solo que mucho más serio y misterioso. La tensión a bordo aumentaba con cada minuto de silencio. El capitán, un hombre experimentado que ya había visto de todo en su carrera naval, estaba visiblemente perturbado, algo muy curioso para alguien que solía mantener la calma incluso en las peores situaciones. Era como si el océano hubiera decidido presentarles un enigma que ninguna cantidad de dinero o tecnología podría resolver. El barco silencioso seguía allí, imponente y misterioso, como si se burlara de todos los intentos de contacto. La experiencia acumulada por la tripulación parecía no valer nada ante esa situación inexplicable. Era como estar en un thriller, pero sin saber el guión, y el próximo paso podría ser tanto revelador como peligroso. Era increíble observar cómo algo aparentemente simple, como lanzar una cuerda con gancho, se transformó en una situación surreal. La tripulación, que tenía poder y experiencia para lidiar con las más diversas situaciones en el mar, se encontró en una posición muy curiosa. Cuanto más fuerza ejercían para jalar el barco azul, más parecía que eran atraídos por él, como si una fuerza misteriosa invirtiera todas las leyes de la física. Los marineros, acostumbrados a manejar situaciones que requerían fuerza bruta y conocimiento técnico, vieron cómo su experiencia se veía desafiada de una manera única. Era como intentar recoger agua con un colador. Cuanto más se esforzaban, menos resultados obtenían. El barco azul, en su quietud enigmática, parecía tener vida propia, como si tuviera el poder de decidir su propio destino.
El dinero invertido en equipos de última generación y años de entrenamiento parecían insignificantes frente a aquella fuerza inexplicable. Era como si estuvieran en una danza misteriosa con un compañero invisible, donde cada movimiento calculado resultaba en una respuesta inesperada. La situación se volvía cada vez más intrigante, y la tripulación comenzaba a darse cuenta de que estaban frente a algo mucho más allá de su comprensión. La decisión del capitán de enviar a Brendan y John a investigar el barco fue algo muy curioso y valiente. Era increíble ver cómo dos hombres experimentados, acostumbrados al poder de las olas y los misterios del mar, dudaron por un momento antes de pisar ese extraño puente. Era como entrar en una casa abandonada, donde cada paso resonaba con historias no contadas. El contraste entre el exterior y el interior del barco era impresionante, como si el dinero invertido en su construcción hubiera sido olvidado hace mucho tiempo. La degradación era visible en cada rincón, excepto en el panel central, que emitía señales misteriosas de vida en medio del abandono. Era como encontrar un teléfono móvil funcionando perfectamente en medio de los escombros de un edificio antiguo. La experiencia de los dos marineros los alertaba de que algo no andaba bien en ese escenario. El silencio era ensordecedor, solo roto por el sonido de sus propios pasos y respiraciones tensas. Era como si el barco guardara un secreto tan profundo que hasta sus paredes oxidadas parecían susurrar advertencias a aquellos que se atrevían a explorarlo. El momento de abrir la escotilla fue algo increíble y decisivo, como cuando estás a punto de abrir una puerta que puede cambiar completamente tu vida. Era muy curioso cómo el poder de la curiosidad superaba el miedo creciente que invadía a los dos marineros. Las ventanas superiores, completamente opacas, guardaban un misterio que solo podría revelarse a través de ese descenso hacia lo desconocido. El coraje necesario para dar ese primer paso en la escalera era inmenso. Era como si cada peldaño los alejara más de la seguridad y los acercara a algo inexplicable. El metal frío bajo sus manos y el eco de sus pasos creaban una atmósfera tan densa que casi podían sentir el peso del misterio sobre sus hombros. La sensación de miedo que los acompañaba era como un tercer tripulante invisible, susurrando advertencias que ellos elegían ignorar. El interior del barco se revelaba mucho más imponente y misterioso de lo que cualquiera podría imaginar, como si acabaran de descubrir una ciudad subterránea cuando solo esperaban encontrar un simple sótano. Era increíble cómo la realización de que estaban en un submarino cambió completamente la atmósfera de la situación. El poder del miedo comenzó a manifestarse de manera más intensa cuando sintieron el movimiento de descenso, como si el mismo océano los estuviera tragando. Era muy curioso cómo la mente humana puede transformar segundos en eternidades cuando el pánico comienza a apoderarse de uno. El dinero invertido en años de entrenamiento y preparación parecía insignificante frente a aquella situación misteriosa. La sensación de impotencia era abrumadora, como cuando estás en un ascensor que comienza a bajar sin tu comando, pero 1000 veces peor. El suministro de oxígeno en sus pulmones parecía disminuir con cada metro que descendían en las oscuras profundidades. El submarino continuaba su descenso inexorable, como si siguiera un plan propio, ajeno a sus ocupantes aterrados. Era como estar atrapado en una cápsula del tiempo que solo se mueve en una dirección, hacia abajo, mientras el peso del agua alrededor aumentaba junto con la presión del miedo en sus corazones. El misterio de lo que los esperaba en las profundidades era tan denso como la oscuridad que comenzaba a envolverlos. Era increíble cómo Brendan trataba de mantener la calma mientras explicaba la situación a John, aunque el poder del miedo era visible en sus ojos. El agua no estaba invadiendo el submarino, pero algo muy curioso y misterioso estaba sucediendo. Era como estar atrapado en un ascensor que decide tomar vida propia y hacer un recorrido no autorizado por los pisos más profundos del océano. El conocimiento técnico que ambos poseían no ofrecía ninguna explicación para esa situación absurda. La escotilla cerrada era como un recordatorio constante de que el dinero y la experiencia no podían comprar una salida de esa situación. Era como estar en una pesadilla donde todas las puertas que intentas abrir están cerradas, excepto que esto no era un sueño. El silencio que llenaba el ambiente solo era roto por el sonido de sus corazones acelerados y el ocasional crujido metálico del submarino descendiendo más y más. La comunicación con el barco principal estaba cortada, como si una cortina invisible y misteriosa se hubiera bajado entre ellos y el mundo exterior. Era como estar en una cápsula del tiempo, aislados de todo y de todos, mientras eran llevados hacia un destino desconocido. Era increíble cómo la percepción de Brendan cambió completamente el significado de esa situación misteriosa. Lo que parecía ser solo un barco abandonado resultó ser algo mucho más poderoso y aterrador.
una máquina con un propósito propio, como un depredador disfrazado esperando el momento adecuado para actuar. Era como descubrir que ese perrito adorable que encontraste en la calle es, en realidad, un lobo. El poder de esa revelación pesaba sobre ellos como toneladas de agua del océano. La experiencia de años en la marina no los había preparado para algo así, un submarino que se movía por sí mismo, como si tuviera una conciencia propia. Era muy curioso cómo algo hecho para ser controlado estaba, en realidad, tomando el control total de la situación. El dinero invertido en toda esa tecnología ahora parecía trabajar en su contra, porque cada sistema, cada engranaje del submarino parecía obedecer a un comando invisible y misterioso. Era como estar dentro de un videojuego donde alguien desconocido tiene el control, decidiendo cada movimiento, cada descenso, cada cambio de dirección, mientras ellos solo eran pasajeros involuntarios en ese aterrador viaje. Era increíble cómo el silencio absoluto del radio hacía la situación aún más asfixiante. Todo el poder de la tecnología moderna parecía haberse evaporado, dejando a Brendan y John completamente aislados en las misteriosas profundidades del océano. Era como estar en una burbuja invisible, donde ningún sonido del mundo exterior podía penetrar, solo el eco de sus propios pensamientos desesperados. La tensión emocional estaba al límite, mientras intentaban procesar su situación tan curiosa. El dinero invertido en equipos de comunicación de última generación había pasado a ser tan útil como un teléfono sin batería en una emergencia. Era como gritar en un sueño donde nadie puede escucharte, excepto que esto era terriblemente real, y cada intento fallido de contacto solo aumentaba la sensación de aislamiento. El misterioso submarino continuaba su viaje implacable, ajeno a los desesperados intentos de sus pasajeros involuntarios de comunicarse con el mundo exterior. Era como estar atrapado en una caja fuerte en el fondo del océano, donde cada segundo de silencio en el radio pesaba como una eternidad, y la única respuesta a sus llamados era el sonido constante e intimidante de las profundidades marinas. Era increíble ver cómo la frustración y el desespero crecían con cada intento fallido de abrir esa puerta misteriosa. El poder que tenían en la superficie ahora parecía insignificante frente a esa barrera aparentemente infranqueable. Era como estar en un rompecabezas donde todas las piezas están ahí, pero ninguna encaja, no importa cuántos intentos hagas. La energía y esperanza disminuían con cada embate contra la puerta, que permanecía impasible como un guardián silencioso de secretos muy curiosos. Era como ver una película de suspenso donde sabes que hay algo importante al otro lado, pero el protagonista simplemente no puede alcanzarlo. El dinero que financió toda la construcción de ese submarino ahora parecía burlarse de ellos, creando barreras en lugar de soluciones. El misterioso ambiente submarino parecía apretarse a su alrededor, como si las mismas paredes estuvieran observando sus frustrados intentos de escape. Era como estar en un laberinto en movimiento, donde cada pasillo lleva a más preguntas que respuestas, y cada puerta cerrada representa no solo un obstáculo físico, sino también un cruel recordatorio de su actual impotencia. Era increíble cómo la súbita inmersión del submarino sorprendió completamente a los dos tripulantes. El poder que los mantenía en las profundidades ahora los guiaba de regreso a la superficie de manera muy curiosa y controlada, como si siguiera un guión preestablecido. Era como estar en un ascensor acuático misterioso que decide por sí mismo cuándo subir o bajar. El nivel de adrenalina en sus cuerpos alcanzó nuevas alturas cuando se dieron cuenta de que estaban completamente equivocados sobre la naturaleza de esa embarcación. El dinero invertido en años de entrenamiento marítimo no los había preparado para algo así, un submarino con voluntad propia, guiándolos hacia un destino desconocido como un caballo salvaje que doma a sus jinetes. El misterio solo se profundizaba a medida que ascendían, pues ahora sabían que no solo estaban perdidos, sino que estaban siendo llevados a algún lugar específico. Era como ser una pieza en un gigantesco juego de ajedrez, donde alguien o algo mueve las piezas con precisión calculada, y ellos eran meros peones en un plan mucho mayor de lo que podían imaginar. Era increíble cómo la visión de la gigantesca plataforma petrolera emergió de la niebla oceánica, revelando el destino misterioso de su involuntario viaje. El poder intimidante de esa estructura flotante era muy curioso, como una ciudad metálica que surgía de la nada en medio del vasto océano, sin tierra a la vista en cualquier dirección que miraran. El origen de estructuras como esa normalmente venía del petróleo, pero algo allí parecía diferente, fuera de lo común. Era como llegar a un centro comercial en medio del desierto, sabes que no deberías estar allí, pero ahí está, imponente y misteriosa.
El dinero necesario para mantener una operación de esa magnitud debía venir de algún lugar, pero ¿de dónde, si no había señales de actividad petrolera? La sensación de estar en el epicentro de algo mucho más grande de lo que imaginaban era abrumadora. Era como descubrir que ese atajo que tomaste para evitar el tráfico en realidad te llevó a una dimensión paralela. No había regreso fácil, y cada nuevo descubrimiento solo agregaba más capas al misterio que los rodeaba. Era increíble cómo la ausencia de actividad petrolera hacía que todo fuera aún más misterioso. El poder de observación de Brendan y John reveló un escenario muy curioso. En lugar de la maquinaria de perforación esperada, había un flujo constante de actividades completamente diferentes. Era como visitar una panadería y descubrir que, en lugar de pan, estaban produciendo teléfonos inteligentes. Los ingresos generados por esa operación claramente no provenían del petróleo, y eso hacía todo aún más intrigante. El dinero circulaba allí de forma casi palpable, pero su origen seguía siendo un enigma oscuro. Era como ver una película de espionaje en primera fila, donde cada movimiento observado añadía una nueva capa de complejidad al rompecabezas. El misterio de esa operación se profundizaba con cada segundo, mientras observaban movimientos sospechosos y comportamientos que definitivamente no pertenecían a una plataforma petrolera común. Era como descubrir que ese restaurante tradicional en tu barrio es en realidad una fachada para algo mucho mayor y más complejo, operando justo bajo la nariz de todos. Era increíble observar al grupo liderado por el hombre mayor, que emanaba un aura de poder y autoridad muy curiosa. Sus movimientos precisos y coordinados sugerían años de experiencia en operaciones misteriosas, muy diferentes a las actividades normales de una plataforma petrolera. Era como ver una orquesta siniestra, donde cada músico sabía exactamente su papel en una sinfonía ilegal. Los ingresos generados allí eran sin duda astronómicos, considerando la escala de la operación que se desplegaba ante sus ojos. El dinero fluía como agua, en transacciones que hacían que los dos marineros contuvieran la respiración con cada nuevo movimiento observado. Era como estar en los bastidores de un gran esquema criminal, donde cada gesto y cada palabra susurrada cargaban el peso de actividades prohibidas. Cada detalle que observaban dejaba más claro que habían tropezado con algo mucho más grande y peligroso de lo que podían imaginar. Era como ese momento en una película de suspenso donde los protagonistas se dan cuenta de que han descubierto algo que nunca deberían haber visto, y ahora ya no hay vuelta atrás. El misterio de la operación se revelaba poco a poco, como un rompecabezas sombrío que se armaba frente a sus ojos. Era increíble cómo la revelación de los paquetes cambió completamente el escenario. El poder destructivo contenido en esos envoltorios misteriosos era evidente por el cuidado con que eran manejados. La cantidad de droga era muy curiosa, no eran pequeños paquetes para distribución local, sino un cargamento a escala industrial, revelando una operación de proporciones inimaginables. Los ingresos generados por ese cargamento debían ser astronómicos, superando fácilmente el dinero que una plataforma petrolera generaría en meses de operación normal. Era como descubrir que esa pequeña tienda de conveniencia en el barrio en realidad factura más que un centro comercial. Algo claramente no cuadraba en las cuentas, y ahora sabían exactamente por qué. El misterio del submarino azul y su viaje autónomo comenzaba a tener un sentido terrible. Era como juntar las últimas piezas de un rompecabezas macabro, donde cada nuevo descubrimiento solo confirmaba sus peores sospechas. La magnitud de la operación que estaban presenciando era tan grande que hacía que sus experiencias previas con el crimen parecieran un juego de niños. Era increíble cómo la situación se había transformado completamente. De investigadores se habían convertido en testigos silenciosos de algo mucho más grande que sus poderes podían combatir. El misterioso escenario que se desplegaba ante ellos era como una película de acción donde los buenos descubren que están completamente rodeados, sin respaldo y sin opciones. La experiencia acumulada en años de servicio en la Guardia Costera parecía muy pequeña frente a la magnitud de esa operación criminal. Era como ser un especialista en ajedrez, y de repente, verse en un juego donde las reglas son completamente diferentes y desconocidas. El dinero y los recursos involucrados en esa operación eran claramente mayores que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. El misterio ahora estaba completamente revelado, pero esta revelación, en lugar de traer alivio, solo aumentaba la sensación de impotencia. Era como finalmente descubrir el secreto de un gran truco de magia, pero darse cuenta de que ese conocimiento no te da poder alguno para cambiarlo. Brendan y John ahora sabían demasiado, y esa información, en vez de ser una ventaja, se convertía en un peso peligroso que podría costarles la vida. Antes de irte, no olvides suscribirte y dejar tu like,
Ahora mira estos vídeos que están en tu pantalla. Muchas gracias por ver.